Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Han transcurrido ya más de 24 horas de esta nueva masacre en el interior de la penitenciaría del Litoral y no tenemos noticias oficiales aún de que las autoridades hayan tomado nuevamente el control de ese centro penitenciario. Hay un saldo de 116 internos asesinados por el enfrentamiento entre bandas, otros 80 heridos, pero no hay aún la seguridad de que esta cifra se incremente. Estamos ahora en línea directa con el coronel Mario Pazmiño. Él es exdirector de inteligencia del Ejército y experto en temas de seguridad. Coronel Pazmiño, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Freddy, muy buenas noches. Un cordial saludo para los televidentes y también para los radioescuchas de este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la invitación. Gracias por su tiempo, coronel. Esta no es la primera ocasión que el gobierno declara el estado de excepción para las cárceles. Se destina a la movilización de recursos urgentes para las necesidades inmediatas. Se cuenta con el concurso de la fuerza pública, entiéndase, policía y fuerzas armadas para este fin. Y no llegamos a controlar lo que ocurre en el interior de las cárceles del país. Han transcurrido ya 2 gobiernos por regresar al periodo anterior apenas. Es correcto el análisis, Freddy, pero también el problema es que el Estado ha sido desbordado por el crimen organizado y el narcotráfico. Y al estar desbordado el Estado, los niveles de violencia e inseguridad se han ido incrementando. El problema radica en 2 factores importantes. Yo diría 2 potenciadores. El uno, la presencia de carteles internacionales que están tratando de manejar el control de la salida de droga de nuestro país, porque por Ecuador transita el 37.5% de la producción de cocaína. Eso quiere decir cerca de 700 toneladas. Hemos capturado 120 y calculen ustedes la cantidad de toneladas, cerca de 580 que siguen saliendo por territorio ecuatoriano. Ese es el primer problema central, porque esos carteles utilizan a megabandas para poder operar y esas megabandas están también representadas en la penitenciaría. Solo una puntualización, coronel. Estos cárteles pasan el 37% de la droga, dice usted, a través de territorio ecuatoriano. Aún ya con esta reparación, si usted quiere, del gobierno, del Estado, al ubicar un radar que todavía no sabemos que funciona, pronto lo hará en Montecristi para este callejón aéreo que existía, cubrirlo, taponarlo, evitar que haya la penetración de aeronaves ilegales en actividades del narcotráfico. Este 37.5% es parte de la producción de cocaína que tiene Colombia. Desde allá se trasladan por los 2 grandes corredores, el corredor del Pacífico y el corredor amazónico. Esto no quiere decir, entre otras cosas, que nosotros podamos controlar directo o indirectamente esta producción y esta salida. ¿Por dónde sale la mayoría de la droga? La mayoría de la droga sale por el puerto de Guayaquil y por el puerto de Manta, y también por la provincia de Manabí hacia el interior vía marítima. Pero lo que sucede es que estos carteles tratan de articular el control territorial en base a megabandas. Entonces tenemos cartel de Sinaloa vinculado con los choneros, cartel de Jalisco Nueva Generación vinculado con Chone Killer, con los lagartos, con los lobos, con los y otros que están ahí vinculados directamente con esas organizaciones. Ese es el problema que se viene radicalizando por el control territorial, no solo en la costa ecuatoriana y en las provincias del litoral, sino también al interior de los centros carcelarios. Ahí está el primer punto. Pero ¿por qué esta disputa que está afuera, vale decir, en el territorio ecuatoriano, en la costa del Pacífico, tiene que evidenciarse en el enfrentamiento entre bandas delictivas dentro de las cárceles? Eso es lo que muchas personas no entienden, coronel. Es por lo siguiente:
dentro de las cárceles hay un negocio y se llama corrupción. Todo lo que ingresa al interior de las cárceles tiene un costo. Entonces, cada pabellón es controlado por una banda o por una megabanda. El momento que ese pabellón quiere tomar el control de otro pabellón para adjudicarse ese territorio, ahí comienzan los roces, porque la otra banda que está ocupando ese territorio no va a permitir eso y comienzan las masacres. Esto es un control de fuerza, mediante la cual, pues en base a fuego y sangre, tratan de adquirir esos nuevos territorios. Ese es el problema central. Esto no solo se ve en las cárceles, se ve también en la parte de las ciudades, en donde, por ejemplo, en la zona 8, la mayoría de asesinatos es por narcotráfico y microtráfico. ¿Por qué? Porque esa es la ruta que conecta los centros de acopio hacia el puerto de Guayaquil. La zona 8 es Guayaquil, Durán y San Borondón. Correcto. Pero esa zona conecta hacia el puerto de Guayaquil y de ahí, pues, todo lo que es la salida del la principal plataforma internacional que tiene el país. Es por eso que Estados Unidos nos cataloga al momento como un país procesador y tiene toda la razón, porque éramos un país de acopio y tránsito, un país de acopio y plataformas internacionales y dimos un salto. Ahora hay laboratorios y cristalizaderos que generan mayor producción de cocaína que viene desde Colombia, pasta de cocaína, acá la purifican y la entregan a los centros de acopio y las plataformas internacionales. Ahora, coronel Pazmiño, está entendido que es disputa de territorio dentro de las cárceles, se enfrentan, de acuerdo, pero ¿por qué tienen armas dentro de las cárceles, coronel? ¿Por qué tienen granadas, tacos de dinamita, armas de grueso calibre, explosivos, todo tipo de explosivos y armas blancas, incluso camufladas dentro de la construcción de las cárceles? Eso es algo ni de película. Eso obedece a la siguiente lógica, estimado Freddy. Las megabandas tienen bandas pequeñas que operan en las ciudades y que se encargan del abastecimiento y reabastecimiento. Entonces pueden hacerles una requisa e inmediatamente esta logística comienza nuevamente a proveerles de armas, munición, explosivos, granadas. ¿Cómo entran? Entran a través de los famosos corredores. ¿Cuáles son los corredores, señores? El corredor, por ejemplo, de los vehículos que entran con el agua para abastecer al centro de detención. El corredor para que entra con los víveres para el abasto. El corredor que entra con los camiones de la basura, etcétera, etcétera. Pero aquí lo grave es lo siguiente, y quiero hacer referencia a las declaraciones que dio hoy día el señor ministro de la Defensa. Él dijo claramente, sabemos claramente cómo ingresan las armas. Se desarman las armas y estas tienen un proceso de ingreso. Y cada una de esas piezas va entrando. La pregunta que les hago a los ecuatorianos y al señor ministro de la Defensa es la siguiente. Si sabemos cómo entran y por dónde entran, ¿por qué no hacemos nada? ¿Por qué lo permitimos? ¿Por qué lo permitimos? Ese es el punto, señores. Entonces, aquí lo que tenemos es un proceso completamente de improvisación. No tenemos aquí una planificación estructurada. No tenemos acciones concretas. Fíjese lo que acaba de pasar ahí en la penitenciaría, un día antes. El presidente de la República decide trasladar al señor coronel Fausto Cobo hacia otra dependencia. Y le deja en acefalía a una de las áreas más críticas que tiene la seguridad integral del Estado, que es el tema penitenciario. Ese mismo día se da ya el conato y terminamos en una masacre sin precedentes, cerca de 116 y hablan de muchos muertos más todavía. ¿Qué pasa ahí? Es la importancia que le está dando el gobierno a esa amenaza que se llama la delincuencia organizada en los centros carcelarios. Eso es sumamente grave. Entonces, me hablan de planificación. ¿Qué planificación? Me hablan de acciones estructurales y que vamos a combatir. Es bonito hablar en discursos. Vamos a combatir a las mafias, vamos a combatir a las megabandas. ¿Dónde, señores? ¿Dónde están los hechos? Aquí no hemos visto que se han combatido. Han combatido al interior, sí, las megabandas por control territorial. Y nos han dejado una imagen internacional de un país, señores, sin control, de un país que está arrinconado y sobre todo
¿Cómo queremos que venga la inversión extranjera acá? Pues con ese tipo de INRI. ¿Cómo queremos atraer el turismo? Algo que no entienden los ciudadanos, coronel Pazmiño, es cómo los reos, los internos de una cárcel, en este caso de la penitenciaría del Litoral, pueden hacerse del control absoluto de ese centro y no pueden hacer mayor cosa los guías penitenciarios y peor los policías, que si no es bajo estado de excepción no pueden entrar a las cárceles, y menos aún con armas, porque eso está prohibido. Entonces, la gente no entiende cómo es que los internos de una cárcel pueden llegar a dominar el interior de ese centro carcelario y tienen que salir a proteger su integridad quienes están llamados a custodiar precisamente a los internos. Ahí hay un tema importante con lo que usted acaba de mencionar y se llama corrupción. Entonces la corrupción, señores, que manejan las diferentes bandas, presionan o compran conciencias, compran a policías, compran a guías penitenciarios, compran a administradores de centros carcelarios, y la otra metodología es, si es que no colabora, entonces comienzo a amenazarle. Esos dos métodos se implementan en la administración. ¿Quién manda entonces? ¿Manda el administrador? No, señores, ya está comprado o está amenazado. Por lo tanto, ¿quién impone las reglas? El jefe de ese cartel o de esa megabanda. Pero eso pueden hacer en otros países y no se conoce, al menos en el pasado reciente, lo que ocurría en Brasil, lo que ocurría en Venezuela no se ha vuelto a repetir. Ejemplo de este tipo de masacres en toda la región, si no es en todo el continente, ahora es el Ecuador, coronel. Es que los otros países tuvieron la decisión política y la acción enérgica para controlar este tipo de acciones y tomaron las acciones correspondientes y rápidas. Lo primero que tuvieron y se dieron cuenta es que el nivel de corrupción en los centros carcelarios había desbordado y tenían que combatirlo eso. ¿Cómo lo combatieron? Cambiando todo el sistema, haciendo una reingeniería. ¿Cómo hacerlo en el Ecuador? Entregando el control temporalmente por 1 año y medio a 2 años de la Policía Nacional para que se haga cargo de los centros carcelarios, hasta formar nuevos guías penitenciarios y formar adicionalmente administradores de centros carcelarios con parámetros internacionales, protocolos de calidad nacional que les permita verdaderamente seleccionar adecuadamente a esas personas, no en base a cuotas políticas ni amistades. No, señores, así no se maneja la seguridad. Y colocar perfiles adecuados, como quienes, criminólogos, sociólogos, expertos de manejo de crisis, psiquiatras, expertos en negociaciones. Esos son los perfiles adecuados para manejar directamente los temas carcelarios. Ahora, ¿qué pasa en el interior de los centros, coronel? El coronel Fausto Cobo denunciaba que está en soletas la cárcel de la Tacunga. No tiene arcos para la detección de metales, están destruidas las cámaras de seguridad, todos los dispositivos de seguridad que tenía ese centro penitenciario han sido destruidos por los propios reos. ¿Cómo es que pueden estar al alcance de ellos? ¿Cómo es que pueden estar en un número tan grande que puedan desbordar el control de los guías penitenciarios? El número de detenidos o PPLs está tan masificado que tranquilamente un guardia controla aproximadamente 70, 80, 100 personas. Entonces, con ese tipo de contingente es imposible. Eso es imposible. Entonces, ahí es imposible controlar. Entonces, usted tiene destrucción de cámaras, destrucción de inhibidores, destrucción de sistemas de seguridad entre las puertas, pero no hemos podido hacer cosas tan elementales. ¿Dónde está el problema? Que de un pabellón se pasan al otro pabellón, porque ¿qué los protege de un pabellón a otro pabellón? Un candadito así chiquito, yale, con la llave que tiene el caporal. Él es el que administra, no es el que administra el guía ni el administrador. El que tiene las llaves del caporal. Él abre la puerta para que salgan a otro pabellón. Para que entiendan los amigos que nos escuchan, el caporal, entiéndase como el detenido más antiguo de ese pabellón. El jefe de ese pabellón. Entonces, ahí lo que se genera es que, como no tienen el control, pueden aperturarse las puertas y salir de un pabellón a otro pabellón. Ahí se producen las matanzas. ¿Qué hay que hacer ahí? Hay que colocar, señores, puertas blindadas y una compartimentación entre pabellones, en donde estén solo
en ese pabellón los que pertenecen a una organización delictiva, sea esto los lagartos, sea esto los choneros, sea lo que sea. Pero esto tiene que estar, estos tipos de puertas blindadas con apertura electrónica tienen que estar operadas desde afuera. Y ahí viene la concepción de que es necesario que el Estado comience a pensar en la privatización carcelaria. Que una empresa privada administre y maneje el centro penitenciario. No en su totalidad, Freddy, no en su totalidad, en ciertas partes. Por ejemplo, lo que acabo de decir, las puertas estas que se aperturan electrónicamente y blindadas, que pueden operarse con una empresa privada o una institución del Estado desde afuera. Lo mismo los inhibidores. Entonces, esa empresa va a encargarse directamente de mantener operable ese sistema, porque le están pagando y él está devolviendo con un servicio. Así funciona eficientemente. Así funciona en Costa Rica, en Chile, Colombia, en Brasil. Y ha dado buenos síntomas, porque también, además de controlar a la población, también ha habido una reinserción social, que aquí no existe. Y recuerde usted, Freddy, lo que dice la Constitución en el artículo 201 y 203. En la 201 dice claramente que el Estado es el responsable por la vida y por la reinserción de los privados de libertad. Y en el otro, en el 203, habla específicamente sobre que las personas sancionadas que están allá tienen que estar con sentencia ejecutoriada. El 16% de la población carcelaria no tiene sentencia ejecutoriada. Entonces nosotros mismos como sociedad estamos vulnerando los derechos de esas personas. ¿Qué hacemos con un nuevo decreto de excepción que ya ha corrido el primer día, que se lo dicta fundamentalmente para la movilización de recursos urgentes, obviando todos los procesos contractuales, o mejor dicho, simplificando los procesos contractuales de manera que se puedan hacer ágilmente obras de infraestructura, compras, etcétera? Pero eso no es todo, coronel. Esto ya se ha venido adoptando en gobiernos pasados y no se ha logrado mayor resultado. Es correcto. O sea, Freddy, el tema es que los estados de excepción son medidas parches, no atienden en sí el problema estructural. Y el problema estructural se llama, señores, la corrupción que campea al interior, la proliferación de megas bandas y la injerencia directa del crimen organizado a través del narcotráfico. Eso es en definitiva el diagnóstico de lo que es los centros carcelarios, que se han convertido en cloacas humanas donde se violan permanentemente los derechos y donde una persona ingresa y comienza su etapa de supervivencia, porque ahí la cosa es sumamente grave. ¿Qué hacemos? ¿Es posible solucionar esta crisis penitenciaria que vive el país, no ahora, sino ya años atrás? Es posible hacerlo, pero se necesita decisión política, una planificación adecuada, se necesita tomar el toro por los cuernos. Entonces, si tengo problemas de seguridad interna, voy a colocar una institución allá que haga respetar las normativas internas, y por eso yo he propuesto, Freddy, y lo propuse también en su programa hace algún tiempo atrás, no es de recién, es de algún tiempo atrás, un mes atrás, que era necesario que la Policía Nacional se haga cargo de esta problemática temporalmente, hasta poder formar este cuerpo de guías penitenciarios. Si no es así, entonces, ¿qué es lo que piensa hacer el Estado? ¿Incorporar más guías penitenciarios para aumentar el control? Señores, cuando usted tiene un cesto de manzanas podridas y le incorpora más manzanas, eso se pudre rápidamente, pues, distinguidos amigos. Este es el análisis del coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército y experto en temas de seguridad. Coronel Pazmiño, muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias, Freddy. Una buena noche. Buenas noches para usted también. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.